Beazle es una película independiente de horror sobrenatural del 2024. Es dirigida por Aaron Fratkin y escrita por Aaron Fratkin y Victoria Fratkin. Durante 6 tumultuosas décadas, 3 diferentes inquilinos de una casa maldita de Nueva Inglaterra se topan con un siniestro huésped oculto debajo de sus pisos. Una bruja eterna con una sed insaciable de las almas de los vivos. De este modo, los protagonistas entran en el reino de pesadilla de Beazle, revelando así el verdadero alcance del poder de la bruja y las profundidades de su depravación. Una escalofriante espiral de tragedias y muerte. Encuentros inquietantes, manifestaciones demoníacas y rituales macabros que conducen a sus protagonistas al borde de la locura. Una película sencilla pero fiel, ideal para los fanáticos de las películas de terror sangriento. La historia se divide en 4 actos y cada uno de ellos se lleva a cabo en diferentes décadas. En cada acto o historia, el dueño en turno de esa casa maldita y poseído por los poderes de la bruja es el encargado de proporcionarle las víctimas a ese ente siniestro y aterrador. Esta historia es capaz de generar una atmósfera aceptable y una tensión precisa que provoca buenos momentos aterradores que no decepcionan al ser testigos de cómo la amenaza de una bruja emerge repentinamente de las sombras para atacar a sus víctimas. Una historia en la que terminas sintiendo lástima por las pobres almas que son engañadas para convertirse en las próximas víctimas de la bruja. La película aborda inteligentemente los miedos primarios básicos y logra mantener al público pegado a su asiento. El miedo a lo desconocido, los peligros ocultos bajo el suelo y la sensación de que algo verdaderamente malvado acecha cuando no se está mirando. La producción de la película es sencilla, pero su ejecución es lo que la eleva. Cada historia establece un buen tono siniestro, en el que la propia casa se vuelve una presencia más, llena de crujidos inquietantes y rincones oscuros que logran aumentar el terror y miedo mientras se desarrollan sus momentos escalofriantes. VHS Beyond es una antología de terror y horror de found footage del 2024. 6 historias espeluznantes de metraje encontrado o found footage que desatan el horror en un infierno inspirado en la ciencia ficción, superando así los límites del miedo y el suspenso. Esta es una antología contada como un documental falso sobre unas misteriosas cintas de video que se dice que contienen pruebas de vida extraterrestre. El documental está combinado con otras 5 historias de terror y horror de ciencia ficción. En la primera historia, una unidad policial se topa con una casa llena de horrores de otro mundo, mientras investiga una serie de desapariciones de bebés. En la siguiente historia, 2 paparazzis se cuelan en el set de una estrella musical en ascenso de Bollywood, solo para pagar el precio máximo por su invasión. En la tercera historia, un grupo de amigos van a un viaje de paracaidismo, pero pronto se convierte en un loco frenesí de supervivencia cuando el avión de los paracaidistas choca de pronto con una nave espacial extraterrestre. En la cuarta historia, un grupo de jóvenes activistas por los derechos de los animales se entrometen en la vida privada de Becky, la dueña de una guardería para perros. Y finalmente, un experto en ovnis investiga extrañas luces que flotan sobre el desierto de Mojave. 5 cortometrajes espeluznantes que desatan el horror en un infierno inspirado en la ciencia ficción y los extraterrestres, que supera los límites del miedo y el suspenso.
Una película tremendamente trepidante, emocionante y realmente aterradora. Esta es una de las mejores antologías de la saga VHS o VHS. Cada historia es tan emocionante, aterradora y sangrienta, que es justo todo lo que podríamos desear de una antología de terror. La película se convierte en una exploración temática brillante y genuina de las cosas que acechan más allá de nuestra comprensión. Y a mi parecer, es la antología de la saga de VHS más unificada, mejor realizada y más creativa que hay hasta el momento. La serie no parece estar agotada y va por muy buen camino. Totalmente recomendada si te gustan las películas de found footage emocionantes, entretenidas y terroríficas. I'm Not a Serial Killer es un thriller de horror sobrenatural del 2016 escrito y dirigido por Billy O'Brien. Un adolescente con problemas y tendencias homicidas tiene que cazar y destruir a un asesino sobrenatural mientras reprime sus propios demonios internos. La historia se lleva a cabo en un mundo oscuro y problemático. I need to do normal stuff right now. I'm breaking all my rules. I can't imagine what you must be going through. I'm on the edge and I'm falling. Ted Bundy said that after you killed somebody, if you had enough time with them. Shut up! Shut up! Esta es una película de bajo presupuesto, agradablemente sangrienta y muy irónica. Un thriller con un suspenso moderado pero sugestivo. Una historia perversa y obscura. Es diferente y no se parece ni se siente a muchas otras películas del ajetreado género del horror. La película es por momentos, aunque no muy profundo, un estudio macabro de la adolescencia confundida en la actualidad, pero con un giro interesante. Es una apología a la violencia que surge del descontento y pesimismo juveniles. Es relativamente innovadora y macabra, pero poco convencional. Una intrigante historia de terror sobrenatural que en general es entretenida con una premisa única y espeluznante. Una historia llena de suspenso, aunque sin ser demasiado sangrienta, y su bajo presupuesto no la hace perderse en el camino. Por momentos, pareciera simplemente otra película de asesinos en serie, pero existe en ella cierta rareza, una historia de terror que ofrece un caso genuino y entretenido, con un clímax grotesco y bien conducido que es visualmente impresionante, aunque es verdad que podría ser un poco extraño para algunos. Stop Motion es un thriller de horror psicológico, escrita y dirigida por Robert Morgan en su debut cinematográfico. Una talentosa animadora de stop motion es consumida por el grotesco mundo de sus horribles creaciones y con resultados mortales. La protagonista de esta historia, Ella Blake, lucha por controlar sus demonios internos tras la pérdida de su autoritaria madre. Para calmar su depresión, se embarca en la creación de una película de stop motion que termina convirtiéndose en un campo de batalla por su cordura. Una película grotesca y muy aterradora de horror psicológico, en el que a medida que la mente de la protagonista comienza a fracturarse, los personajes de su película cobran vida propia y controlan su mente. There's a girl. She's scared. There's someone coming. Who's coming? The man no one wants to meet. The Ashman. You can bring it to life. Sin duda, una película que recuerda por momentos al cine de Janks Van Meyer. Es una película extraña, inquietante y tremendamente perversa, que, como el propio stop motion, da vida a objetos muertos y viceversa. Es un arrebato original tremendamente inventivo de sangre y terror, que encuentra una manera particularmente espeluznante de generar miedo.
Una historia de horror intimista y honesta, profundamente inquietante. Una lucha entre una mujer y sus repulsivas figuras grotescas y aterradoras. Una historia que se enfoca hábilmente en hablar más allá de temas profundos que las simples emociones del género y las convenciones del horror. Una historia trágicamente bella y escalofriante. Longlegs es una película de horror psicológico y sobrenatural del 2024. Es escrita y dirigida por Osgood Perkins, creador de otras películas de horror como The Black Coat Daughter del 2015 y Gretel y Hansel del 2020. En la búsqueda de un asesino serial, una mujer, agente del FBI, descubre una serie de pistas ocultas que debe resolver para poner fin a una aterradora ola de asesinatos. Y a medida que el caso toma giros complejos, desenterrando evidencia de lo oculto y lo sobrenatural, la protagonista descubre una conexión personal con el despiadado asesino. Entonces, debe correr contra el tiempo para detenerlo antes de que se cobre la vida de otra familia inocente. I know you're not afraid of a little bit of dark. Because you are the dark. Do you still say your prayers? Un horror satánico que efectivamente infunde pánico. La película teje una red aterradora y atmosférica que logra capturar suficientes escalofríos extraños y espeluznantes para mantener activo el suspenso, con una capacidad de hacer que lo banal sea repentino y deliciosamente siniestro. La historia logra ser tremendamente desconcertante, genuina y perturbadora. El miedo palpable recorre esta historia desde la primera escena hasta la última. No es la típica tensión de sobresaltos de una película de terror, sino que es algo menos tangible, pero que se siente su presencia aterradora todo el tiempo, y que además provoca hacerte sentir tenso y asustado sin saber exactamente por qué. Una historia que evoca una atmósfera de pavor tan intensa que te mantiene en vilo todo el tiempo. Es un thriller de horror y terror opresivamente inquietante y magníficamente interpretado por el gran Nicolas Cage en una actuación histérica, desquiciada y aunque por momentos exagerada. Una historia desagradable, precisa, inesperada, fresca, punzante y visceral. Una obra de terror muy efectiva. Una película en la que sus horrores reales y más intensos se mantienen en gran medida fuera de la pantalla. Sin embargo, con su inquietante ambiente sonoro y sus imágenes intensas y aterradoras, que logra ser una experiencia profundamente desconcertante. Una que se introduce en el cerebro tan insidiosamente como los medios aparentemente inofensivos que emplea su villano para difundir su maldad. La historia está salpicada de conmociones repentinas, momentos profundamente macabros y toques de un humor negro que logran generar una profunda inquietud en el espectador y evocar el mal palpable en cada escena. Una experiencia oscura e inquietante que palpita con un mal que es implacable, cruel y aterrador. ¿Y tú estás listo para una sobredosis de terror?